lo que se me ocurre decir es que han sido, la verdad, muy freudianos y muy lacanianos. ¿Por qué? Porque Freud, efectivamente, para su investigación, para su teoría, lo que él iba elucubrando respecto de ese invento novedoso que es el del inconsciente, quiero decir, un invento, si bien la palabra existía, pero con su condición conceptual no era eso que la palabra representaba con anterioridad, se apoya en poetas, pintores, etc. De hecho, hay un estudio interesante de Freud sobre un cuadro de Leonardo. Y siempre dice que los artistas le llevan la delantera al psicoanálisis. Están siempre un paso adelante, los sitúa como metáfora, como aquellos que, de un modo u otro, sabiéndolo o no sabiéndolo, leen la cultura. Algo de la cultura lucubran, digamos. Pueden captar y producir con sus obras algo en relación a la cultura. Si bien Freud es escéptico en esa época, porque dice que, si bien atribuye que las obras de arte, podemos incluir la literatura, pintura, los dibujos, la plástica, etc., esculturas, son para Freud algo que los artistas saben hacer con lo más oscuro y opaco que anida en la condición humana, y se vuelve sublime, de allí la idea de lo sublimatorio, es decir, traducir algo de eso oscuro a algo ennoblecido, honorable respecto de la raza humana, apreciado por todos, las categorías de lo bello, entran ahí. Sin embargo, Freud es un poco escéptico y dice, no todos pueden eso. Es decir, olvídense de que eso es para todos. Jacques Lacan sigue esa tradición y dice algo tal vez más osado y más provocativo. Dice que interpretar el arte bajo la psicobiografía es sospechoso. Es mucho más interesante pensarlo a la luz del síntoma, dice, ¿no? Y ahí deja las cosas. Así que bueno, conversemos si quieren, a partir de esto. Por eso digo, han sido muy freudianos y muy lacanianos, porque bueno, tal vez tengan mucho más para decir aquí los invitados a este espacio que yo. Podemos ir conversando. Mientras se levanta del diván también Santiago y Ramón, que hemos traído especialmente para el lugar. Al respecto, ¿qué encontraron en lo que decía Esteban? Que sí. Que sí, corroboro. Yo vine a escuchar. Sí, no, es indudable, la relación del psicoanálisis y el arte es estrecha, automática, instantánea, y más allá de que el humano quiera o no. Entonces, porque los dos se nutren de lo mismo. Uno estudia, analiza y cura lo que el otro alimenta, nutre. El arte se nutre del abismo interno, claramente. O sea, nadie pinta superficies, salvo un estúpido como yo que hago hiperrealismo. Y pinto lo de afuera, para que no se vea lo de adentro. La relación históricamente entre psicología y pintura fue permanente. Es decir, se podría hacer pequeños tratados psicológicos con los retratos de Rubens, por ejemplo, claro, con los retratos de Velázquez, toda esa corte de cretinos que pintaba Velázquez, son formidables. O sea, yo podría escribir ensayos sobre qué le pasa a ese tipo, claro, a partir de la trucha que le pintaron. Y a su vez el artista se nutre claramente de la psicología. La psicología es, ¿cómo te diría? En mi experiencia personal incluso, es como un GPS, es un mapeo para poder hundirse en lo profundo de uno mismo sin perderse demasiado. Algunos buscaban incluso perderse, como por ejemplo Salvador Dalí. Salvador empezó con esta historia del método paranoico crítico como un método de exploración muy suelto, muy relajado en términos de buscar en el sueño, y se fue más hondo de lo que él se esperaba. Y se lo comió el método, obviamente, en algún momento, pero el tipo era genial, o sea, subsistía a partir de eso. Pero la relación era sí o sí psicología-arte, en principio. Sí, sí. El por qué se da eso, para mí claramente tiene que ver con justamente el impulso inicial de las dos disciplinas, que es escarbar para el interior de uno mismo.
Claro. Y me voy a callar un cachito si Santiago puede decir algo. Yo quiero que siga hablando. No, muy interesante lo que decías porque recordaba el cuadro que es Las Meninas, ¿no? El que aparece... Los retratos de los Felipes. Claro, donde Los aparece... retratos de los Felipes de Velázquez son formidables porque Pero es Las Meninas, creo, el que el pintor está dentro del cuadro. en Las Meninas está él. Se lo ve a él a toda sí. la corte, con Sí. esos enanos, esas figuras características de ese siglo. Y Jacques Lacan hace un análisis muy claro y preciso para decir que el analista, en la experiencia analítica, es decir, la del consultorio, Sí, es un poco eso. claro. Es el pintor, pero adentro del cuadro. Es decir, Adentro del cuadro. quien tiene un lugar allí que tiene que saber bien el lugar que ocupa allí en el cuadro. Claro, tal cual. ¿No? Es muy interesante esa idea del cuadro, de estar allí metido ahí adentro. Y respecto a lo que decías de Dalí, Salvador Dalí, muy interesante también recordar algunas anécdotas, ¿no? Porque hubo un encuentro Lacan con Dalí, que Sí. dicen que ambos querían influenciarse uno respecto del otro. Lacan investigar lo que sospechaba en Dalí que era su psicosis estabilizada, es decir, una locura totalmente vivible, Sí. genial. Sí, Es decir, que Lacan nunca hizo de la locura una suerte de desprecio, ni de segregación, ni de defecto, todo lo contrario. Sí. Entra al psicoanálisis analizando los locos más graves, y tiene un encuentro, y hubo un encuentro Dalí-Freud, en el Sí. cual es muy gracioso porque Dalí habla como que Freud es un personaje un poco así, lo tiene un poco aburrido, lo sitúa como alguien más bien muy burgués, muy ocupado en sus cosas, y no, ya esperaba otra cosa, y le hace un retrato, un dibujo, teniendo acá a Mansilla por ahí del dibujo puede hablarnos algo muy interesante. Entonces, y hay otra referencia en Lacan que es los trazos que hace el dibujante cuando hay una pequeña filmación que creo que es de, no sé si es Monet o alguno de los impresionistas, donde Lacan, para explicar algo del inconsciente, sí. a nivel pulsional, dice que se trata de esos toques de pincelada, ese movimiento de la pincelada en el cuadro. No tanto la concepción del cuadro, el trazo, sino más bien técnica. como El algo aura, le diría. en el movimiento de la pincelada. Sobre todo de los impresionistas, ¿no? Que pintaban con esa pulsación. Sí, bueno, Hay no una, es un poco... claro. hay una corriente Por ejemplo. derivada de la psicología, pero muy aplicada al arte, que a mí me fascina. Yo adherí hace muchos años a esa y la he estudiado a fondo para aplicarla a los propios cuadros y a la propia interpretación del arte, que es la teoría de la Gestalt, que te hace leer el cuadro desde otra perspectiva mucho más amplia, no distinta ni mejor, sino más amplia, y entre ellas incluye justamente, por ejemplo, ¿no? una partícula, los estados anímicos a lo largo del cuadro. El cuadro leído como un relato, pero ya como un relato constructivo en el tiempo, es decir, lees el proceso de construcción de ese cuadro, más allá de su inserción en la temporalidad de la historia, digamos. Y es fascinante, porque vos ves un cuadro teniendo esas herramientas teóricas, y vos podés decir los ánimos que tenía el pintor durante el proceso de ese cuadro. Mucho más interesante en cuadros de proceso largo. Digamos, el cuadro gestual ese que te toma 1 hora y media, 2 horas, que es el baldazo contra el lienzo y lo firmamos abajo, no te da muchas posibilidades de lectura ahí. Es como leer un clasificado, es decir, se vende pintura. Ahora, los cuadros de procesos más elaborados es fantástico. Hay ciertas herramientas atencionales para aplicar a la lectura de ese cuadro como un proceso, y lo que el tipo tiró en ese proceso, el ADN del tipo volcado al cuadro, ¿no? Es una cosa fascinante, pero queda en el terreno de la anécdota, digamos, no tiene nada que ver con los contenidos. Eso. Claro. Bueno, Walter Benjamin, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, Sí, claro. comenta en su libro La época de la reproductividad técnica esta idea del negativo de la pintura, que tiene que ver con los trazos del pintor, tiene que ver con la época, con la actitud del pintor y todo aquello que quizás una reproducción lo pierde, ¿no? Sí, Y, totalmente. aunque la reproducción, decía él, le da también el beneficio de ser difundido, cosa que... Pues es que yo tengo una teoría para mí muy linda porque es mía. Cuando Ama su teoría. no, yo soy Como su propia soy figura. humilde, eso sí, gracias a Dios soy humilde. Hablando con gente en la última y probablemente última
muestra de pintura que hice, de hiperrealismo. Yo le decía a esta persona, no me acuerdo cómo venía la conversación, pero yo le decía que yo concibo el hiperrealismo o cualquier expresión de arte como abstracción en sí misma. Todas las obras de arte son abstracción. Porque por más que yo esté pintando una casa y que vos reconozcas la casa, es como dijo Coso, vos me vas a ayudar, de los bombines y las manzanas verdes. Nunca me acuerdo el nombre. Magritte. Divididos. René Magritte. Un avión de siglo, decís. Es como dijo René Magritte en el cuadro de la pipa. Ah, sí, esto no es una pipa. No es para una pipa. Claro. Por más que pinte la casa hiperrealista, sigue siendo abstracción porque son manchitas de colores que yo voy acomodando de distintas formas sobre un lienzo para que parezcan tal cosa. ¿Sí? Bueno, hay ya otro está, filósofo eso era. que es Herbert Marcuse, Bueno. que en realidad yo lo iba a dejar para el final del... Todo es abstracto, Perdón. incluso el hiperrealismo. Charlando, perdón. Te pisamos, perdón. No, está bien, váyanse a la... Santiago, vamos a aclarar Estoy antes. escuchando muy atentamente, no, hasta el momento no tengo nada que decir. Santiago Mancilla, yo voy a traer a colación un ejemplo. Se dispara para cualquier lado. Eso me da pie para sostener algo que yo sostengo hace mucho tiempo, o sea, que lo sigo sosteniendo. Que el arte lo define, lo sostiene, lo mantiene también el perceptor de la obra de arte. ¿Sí? Es decir, a mí no me hubiera salido ese cuadro si vos no me decís eso, si no pulsás ese botón. Probablemente yo hubiera seguido haciendo cuadritos pelotudones. Y con el arte global, con el arte a través de la historia, a través del tiempo, pasa lo mismo. Lo que sostiene a una obra como obra de arte a través del tiempo es la gente que le da su aval espiritual. ¿Sí? No el museo que dice este cuadro está bueno y lo vamos a dejar por 700 millones de siglos acá. La emoción de la gente respecto de esa obra es lo que hace que esa obra sea una obra. ¿Sí? El pintor lo único que hace es sacar una fotocopia de lo que tenía dentro del alma. Tomá. Dijo, ya cerramos, nos vamos todos a comer a... Sí, recordaba también otra cosa que era, era un poco polémica, ¿no? No te desnudes, por favor, acá. No solo va a generar ninguna polémica. O sea, Lacan se dijo freudiano, Ujú. ¿no? Ahora, el psicoanálisis de la mano de Lacan, más allá de Freud, introduce una tensión, a mi juicio, y aquí tal vez los dibujantes, pintores, etcétera, tal vez más claramente en eso que en la literatura o en otras artes, da un paso más allá, que es cómo situarse, cómo ordenarse, cómo pensar a la luz también de la experiencia y siguiendo un poco los pasos del arte. En este sentido les recomiendo un libro notable que salió el año pasado de Germán García, que se llama El psicoanálisis entre las vanguardias, Ujú. para otra cosa, que es una frase de Lacan. Psicoanálisis breve en el arte, está entre las vanguardias, pero para otra cosa. Claro. Es decir, la idea de que del artista uno puede aprender algo que no está en los libros, que es el método. Pero el método respecto de qué? De aquello que, para decirlo aproximadamente, Lacan en un momento planteó, que es lo irrepresentable. Es decir, cómo con lo que tenemos a mano, que es lo representable, podríamos decir las palabras, poder decir, nombrar, expresar lo que no tiene representación. Es decir, lo que está por fuera del sentido. Vos le decías recién el leerlo. Bien, a Lacan le interesa una pregunta que es ¿cómo leer lo que no tiene sentido? Ahí tenemos toda una serie de autores, desde Duchamp Sí. hasta, seguramente lo conocerán, Piet Mondrian, Sí, con, Mondrian, full. ¿no? Con las cuadrículas, Sí. o el mismo Joyce, Sí. que si bien su última obra es el Ulises, es ese día, ¿no? Es una ruptura también con el tiempo, es un día, Sí. 24 horas, donde la construcción que hace Joyce es, digamos, es barrer y hacer pedazos el lenguaje, y nutrirse solamente de lo que es pura experiencia de satisfacción. Experimentar, dicen que Joyce escribirlo reía con los efectos de fonación, es decir, Sí. con aquello más bien es el ruido, el eco, es decir, sería la experiencia que uno tiene por ahí con los niños, que uno la ve en sus casas, que es la de los niños que repiten
pequeñas frases, trozos de palabras, en juego estereotipado, ¿no? Iterativo, repetitivo, más por la sonoridad y la satisfacción que les brindan que por el sentido que tiene. Es decir, no tiene ningún sentido, sino que brinda una satisfacción que se experimenta en el cuerpo. Esa es la última enseñanza de Lacan. Y ahí estamos también nosotros muy atentos a estas expresiones del arte, el arte abstracto, el no figurativo. Podríamos situar una perspectiva de toda esta disciplina. Me parece muy interesante eso, ¿no? Cosa que eso que decías vos me hace acordar a un librito que para mí es genial, es pilar de la literatura nacional, que es En la más médula, de Oliverio Girondo. Claro, claro. Yo juro por mi Claro. madre que yo entiendo lo que dice el tío. Claro, Y es prácticamente una jerigonza, es fonética. exactamente. Y sin embargo, si lo lees en el ánimo adecuado, porque el arte implica eso. Claro. O sea, para que funcione el arte necesita como requisito sintonía. Si no, no pasa, es como el choque urbano, si no lo sintonizás no sirve. Está muy bien, claro. Este, Qué linda, qué interesante la referencia otra vez. ¿no? y Estuvo bien, me ha sí, pasado, me ha pasado con muchas obras, obviamente con la pintura también, pero como la pintura es mi gimnasia de todos los días, no se nota tanto, es más difícil darse cuenta, pero en la literatura hay muchas obras que bucean en ese juego, y sin embargo vos percibís perfectamente lo que dice el tipo, te das cuenta de lo que dice, o sea, hay un sentido en el fondo en realidad.